enfrentar plenamente y terminan subiendo tasa, perdiendo reservas y depreciando su moneda. Una posibilidad también hubiera sido algún tipo de controles, ¿no? Pero y el problema es que, como les digo, en este curso hemos visto mezclado en un cambalache lo que puede ser crisis fiscales, cambiarias, bancarias, hiperinflacionarias, crisis de primera generación. O sea, acá estamos metiendo en un mismo saco las crisis. Y el caso de Argentina es interesante porque, como les digo, es un caso donde una crisis que empieza más por el lado externo empieza a gatillar más insolvencia fiscal vía elevación de tasa y vía depreciación. Y miren este cuadrito, ¿por qué se lo pongo? Miren el peso colombiano, ¿a cuánto estaba en octubre del 2010? 2.6. Hasta hace poco estaba alrededor de 70. ¿Se imaginan, para que asocien un poco los conceptos, que yo sea un productor, una empresa argentina que emitió un bono en la época de alta liquidez, ¿se acuerdan? Antes de que Bernanke hablara del tapering. Entonces, soy un inversionista argentino que vendo, por ejemplo, tengo una cadena de supermercados vinculado, vendo en pesos, todos mis ingresos están en pesos, y aprovechando la bonanza de hace 10 años, internacional emití un bono. Ese bono lo convertí a pesos. Imagínense que en ese momento recibí $1 millón que lo convertí a pesos. ¿Cuánto eran? 2.6 millones de dólares. ¿Cuánto tengo que pagar hoy día? ¿Ya? 70 millones de pesos. Si el tipo no hizo una cobertura fabulosa y no tiene sus ingresos vinculados al dólar, creo que va a estar en problemas, ¿no? Imagínense esa depreciación. Más o menos, el resto de monedas ha movido, pero el más dramático, bueno, el real también, coincide con que son países, tanto Argentina como Brasil, con mayores desequilibrios macro, ¿no? Presiones fiscales, deuda pública hoy en día del 90% del PBI, ¿no? Y algunos otros problemas. Es un poco para vincular, ya viene 2021, 2022, empiezan un fuerte vencimiento de bonos emitidos en esta época, sobre todo creo que como ven en el gráfico, en México y en Brasil. Brasil y Rusia son dos casos interesantes. Miren cómo también lo que puede parecer una crisis fiscal también termina siendo una crisis cambiaria. Acá está el tipo de cambio de ambas monedas, del rublo y del real. Miren cómo el rublo se deprecia significativamente, por lo menos el tipo de cambio sube 3 veces, e igual pasa con el real brasilero. Entonces, nuevamente, puede ser que una crisis fiscal, por otro lado, lleve una crisis cambiaria, ¿no? En el caso de Argentina, en el 2001, fue simultáneamente una crisis fiscal, una crisis cambiaria y una crisis bancaria. Los bancos quebraron, el fisco declaró moratoria y el tipo de cambio se estableció un corralito donde los agentes no podían retirar sus depósitos. Entonces, a veces se refuerzan las crisis entre sí, sobre todo la cambiaria y la externa, ¿no? Perdón, la cambiaria y la fiscal. Por si acaso, en el libro de Krugman, no en la última edición cuando mete la crisis, también creo, pero en la edición del 99, Krugman tiene una reflexión bien interesante sobre la crisis de Brasil. Dice, Brasil estaba, los agentes asustados del problema fiscal. Todo empezó por una declaratoria de moratoria del estado de Minas Gerais. Los agentes se asustan, empiezan a sacar su plata y llevársela afuera. Entonces hay una crisis fiscal que gatilla una salida de capitales. ¿Y qué hace el Banco Central? Empieza a subir tasas, firma un acuerdo con el fondo y llega un momento en que ya los mercados se calman. Y según Krugman, el Banco Central cometió un error, que fue reforzar un alza más de la tasa de interés. ¿Y qué percibió el mercado? Cuando ya no necesitaba esa alza de tasa. ¿Por qué creen que esa alza de tasa fue perjudicial para Brasil, según dice Krugman? Para los que vieron Brasil, tal vez me pueden comentar, por favor. ¿Alguien que quiera comentarlo? ¿Por qué la subida de tasa pudo haber sido perjudicial para Brasil? A ver. Intervengan, muchachos. Ahora sí, hablen nomás que tengo el audio en el cel. Ahora no tengo interferencias. Profe, ¿podría ser porque que suban la tasa refuerza
o como que la característica de que se percibe más riesgo, podría ser. Podría ser como una cosa más de señales. Puede ser un motivo, pero lo que dice Krugman es, empezamos con un tema fiscal que al final termina por un alza de tasas de interés, cuando ya el mercado se había calmado, ya no habían presiones cambiarias. Entonces, ese incremento marginal de la tasa de interés a niveles bien altos supone que va a haber más recesión. Y al haber más recesión, se cuestiona nuevamente la sostenibilidad fiscal. Ese es el punto de vista de Krugman. Podría ser que en verdad los mercados no estaban suficientemente calmados, pero algunos dicen que el Fondo Monetario en esa época recomendaba como plantilla subir el tasa, ajustar el fisco y esa era la receta macro. Es cierto, por ejemplo, hasta donde entiendo el asunto, que el Fondo Monetario recomendó ajuste fiscal en Asia cuando aparentemente no era necesario, porque el menor problema que tenía Asia era un tema de desequilibrio fiscal. Tal vez podía hacerlo para generar credibilidad, pero más era el costo sobre el sistema bancario de ajustar el fisco y generar recesión que la ganancia de credibilidad de un gobierno que ya era sólido fiscalmente de hacer un ajuste marginal adicional. No es lo mismo un país que está en quiebra, que dice tengo que ajustar mis cuentas, que un país que está creciendo, cuyo sector público está sólido y cuyo problema principal es la estabilidad del sistema bancario. Ahí hacer un ajuste fiscal fue un despropósito. Lo reconoce el mismo Fondo Monetario, que en Asia probablemente fue un mal consejo exigir ajuste fiscal. Entonces, entonces, aparentemente el fondo iba con más o menos una receta estándar de subir tasa y bajar gas y aumentar el superávit o reducir el déficit. Y entonces cada medida depende del contexto, ¿no? Y acá, si bien, y en Asia sugirió o negoció un ajuste fiscal que no era necesario y fue costoso. Y acá, según Krugman, la elevación marginal de la tasa de interés fue negativo porque asentó la insostenibilidad fiscal. Y acá está el artículo que nuestra compañera Magali nos ha distribuido. Ah, verdad, yo se los tengo que pasar, ¿no? Pero sí, verdad. Ahorita, después de mañana me empiezo a nivelar en algunas cosas, muchachos. Miren también otra cosa importante. Miren Rusia y su dependencia del precio del petróleo. ¿Qué tenemos en el eje izquierdo? En el eje izquierdo tenemos el rublo. Perdón, en el eje izquierdo la línea azul. Y la línea negra es el precio del petróleo. Miren, con la caída sistemática del precio del petróleo y con un mantenimiento de un tipo de cambio fijo, casi no, obviamente las crisis cambiarias suceden en países con tipo de cambio fijo. Entonces, miren, conforme va cayendo el precio del petróleo, va habiendo menos ingreso de divisas, el fisco se va debilitando y empieza a haber presiones sobre el tipo de cambio hasta que se suelta. Entonces, la crisis fiscal, en parte derivada de menores ingresos asociados a los menores precios del petróleo, también termina gatillándose en una crisis cambiaria, ¿no? Nuevamente los vínculos entre ambas crisis. Y salpica al resto del mundo, ¿no? La crisis rusa también impacta aparentemente sobre la crisis Brasil. Otro punto, esto lo voy a pasar rápido, pero quiero dejarles probablemente sobre esto les tomo el próximo jueves, pero ya el mismo jueves lo aprenden, muchachos. Voy a pasarles un poquito, es que no sé si la hora les va a hacer contraproducente. Miren, muchachos, esto lo han visto en su segundo curso de economía, el ingreso es igual al consumo más la inversión más X menos L. Entonces, tenemos que si yo paso el consumo y la inversión a la izquierda, lo que voy a tener es básicamente ingreso menor a gasto es superávit, ingreso menor a gasto es déficit. Y opuesto de otra forma, solamente reagrupando, tengo que ahorro menor a la inversión es déficit, ahorro mayor a la inversión es superávit, ¿no? Eso lo sabe. Y miren cómo los países están en cualquier lado, ¿no? Pues hay países como Alemania con un superávit permanente, Noruega con un superávit enorme también en parte por los precios del petróleo, Rusia también superavitario, Suecia superavitario, Eurozona superavitario por Alemania. Miren cómo la Eurozona tiene un superávit de 2,7, pero Alemania solo y Austria posiblemente y Holanda tienen un superávit. Y por otro lado están los deficitarios, entre ellos Estados Unidos, Argentina, esos datos del año pasado.
Solo para que vean que hay disparidad. Y es lógico que un país tenga déficit y otro superávit. El tema es que no sea muy recurrente, ni permanente, ni de gran magnitud. Entonces, acá hay un pequeño artificio para que se los puse a una clase anterior. Seguimos con la misma fórmula, ingresos menos gasto, pero solamente que ahora voy a introducir los impuestos, restando y sumando. Voy a introducir los pagos de interés de deuda en ambos lados de la ecuación. Voy a separar el consumo público, el consumo en consumo público y privado y la inversión en inversión pública y privada. Y empiezo a reagrupar. Y miren qué es lo que tengo. Tengo que el ingreso disponible, que es ingresos menos impuestos, menos pago de intereses, o sea, ya esto pasa a ser el ingreso disponible en cuentas nacionales. El ingreso disponible menos el consumo privado, menos la inversión privada, es la brecha privada. Los impuestos, que es una disminución del ingreso disponible del sector privado, pasa a ser la recaudación fiscal del sector público, los ingresos del sector público. Entonces, los ingresos del sector público menos el consumo del sector público es el ahorro público, ¿no? Y menos la inversión pública. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si yo separo, puedo llegar de la cuenta de la entidad básica a separar, entre comillas, qué países tienen déficit y qué países tienen superávit, pero además, quién genera el déficit y quién genera el superávit, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, entonces la cuenta corriente refleja la brecha privada y la brecha pública. Japón es un caso donde el sector público está deficitario, pero el sector privado es superavitario. La crisis asiática, por ejemplo, es un caso donde el que está desequilibrado es el sector privado y no el sector público. En el caso de las crisis de América Latina, normalmente el desequilibrio venía por acá, ¿no? Ahora tengan cuidado. ¿Alguna pregunta? Tengan cuidado que a veces uno dice, entonces si la culpa de la brecha pública, cerremos la brecha pública, pero si yo pongo impuestos o gasto menos, termino afectando también la brecha privada. Hay un efecto que se conoce mal llamado equivalencia ricardiana, que no es la idea, pero se le comenta, el trade-off entre brecha pública y privada se conoce como equivalencia ricardiana también. Y entonces, teniendo estas cosas en consideración, yo puedo ir a la nota semanal del Banco Central de Reserva del Perú y buscar este cuadro, por ejemplo. Miren que acá, cuando vean ahorro e inversión, ya saben a qué se refiere. Yo tengo el ahorro del sector público, privado, el ahorro externo, que es la cuenta corriente, el ahorro con signo cambiado, el ahorro del sector, inversión del sector público y la inversión del sector privado. Entonces, ¿qué estoy teniendo ahí? Un poco el diagnóstico de qué está generando el déficit. También tengo el déficit en cuenta corriente, que es el ahorro externo, no es otra cosa que el déficit en cuenta corriente, el saldo en cuenta corriente con signo cambiado. Y veo qué lo genera. Puedo tener un déficit porque exporto muy poco bienes, porque importo mucho servicio, porque estoy pagando mucha interés de deuda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, renta de factores. Y también esto es cómo genero el déficit y esto es cómo lo financio. ¿Se acuerdan que hay dos cosas? Una cosa es qué genera, este es el déficit en cuenta corriente, que es la brecha ahorro-inversión, y esta es cómo estoy financiando mi déficit. Entonces, eso es para dejarles un brochazo. Voy a ver si algún ejercicio les tomo sobre esto el próximo jueves. Entonces, acá tengo cómo financio el déficit, la cuenta financiera, ¿no? ¿Con qué flujo financio? Acuérdense, la IDE, el tío que te presta hasta que tú te gradúes versus un prestamista de corto plazo. Acá tengo los flujos que financian ese déficit. Tengo además, por ejemplo, importante ver este gráfico del reporte de inflación previo a la pandemia de Perú. Miren, tengo el déficit en cuenta corriente de este tamaño y tengo capitales de largo plazo que financian ese déficit, cubriéndome prácticamente el tamaño del déficit. Sobre todo, por ejemplo, en el 2019. Tengo un déficit de cuenta corriente de 1,5, pero tengo capital de largo plazo de 2,4. Entonces, por lo menos el déficit en cuenta corriente se está financiando de una forma sostenible, con capitales de largo plazo, no con capitales de corto plazo, ¿no? Entonces, ¿y cómo son estos capitales de corto plazo? Lo tengo en detalle en un cuadro adicional. Por ejemplo, en el año 98 habían 2.000 millones de dólares de capitales de corto plazo, que eran casi lo mismo que la inversión directa extranjera del país. O sea, cuando nos llegó la crisis asiática, el flujo de capitales de corto plazo era casi igual que la inversión directa extranjera, en términos de flujo cada año. ¿Ya? Perdón, estoy viendo. Ah, no.
esa es la inversión directa, perdón, 2.000 contra 8.000 millones. De inversión directa extranjera, me estoy equivocando. Comparémoslo con el corto plazo. En el año 97, por ejemplo, el flujo de capitales de corto plazo era prácticamente, era más incluso que la inversión directa extranjera. En cambio, hoy en día, en el 2019, antes de la pandemia, los capitales de inversión directa extranjera eran 8.000 millones versus solamente 618 en la crisis asiática. ¿Qué quiere decir eso? Que en la crisis asiática nos cogió con mucho capital de corto plazo en el Perú. Perú era considerado el puma andino en analogía a los tigres asiáticos, ¿no? Siempre nosotros un poquito triunfalistas hablamos del puma andino, y ese puma andino estaba creciendo en gran parte financiado con capitales de corto plazo. Si bien había inversión extranjera importante, en ese periodo justo 96-97 los flujos de corto plazo entran a financiar la cuenta corriente. Y los flujos de cuenta de corto plazo son incluso más importantes que los flujos de inversión directa extranjera, a diferencia de lo que se ve hoy en día. ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿Más o menos? ¿Le da lo mismo? Cualquier cosa me chatean o intervienen, ¿eh? Van bien, ¿no? Ya, gracias. Sigamos. Entonces, acuérdense el ejemplo que les puse en la clase pasada. Una cosa son los flujos, que es lo que he visto hasta ahora, y otra cosa son los saldos. Y los saldos tienen otras cuentas en la nota semanal. Por ejemplo, eso ya se llama posición de activos. Eso es decir, todos los capitales que han ido entrando a la bolsa, cuánto hay a este momento. No es en el año, sino a fin de este año, yo tengo registrado como plata de no residentes en la Bolsa de Perú, tanto. A fin de este año yo tengo préstamos de los bancos extranjeros a mis bancos de tanto. Entonces, esos son los saldos, porque la vulnerabilidad no solamente viene porque los flujos se pueden parar, como ven acá, sino porque los saldos también se pueden volver flujos negativos, ¿no? Y entonces tenemos cuánta plata se ha depositado en el Perú, ha aterrizado en el Perú de capital de corto plazo. Tenemos, por ejemplo, 3.9% del PBI en capitales de corto plazo como saldo. Todo lo que ahorita es corto plazo, la plata que está como corto plazo, cuánto representa. Y lo comparamos pues con los capitales de largo plazo, bonos y también por ahí inversión directa extranjera. Y obviamente los capitales de corto plazo hoy en día tienen mucho menos peso que hace 20, 30, 20, ¿cuánto estamos? Sí, 20 y tantos años, 23 años. Miren, por ejemplo, comparando el 98 con el 2020, el último dato que había en ese momento. Miren, por ejemplo, las reservas internacionales como porcentaje del PIB en el 98 eran más, son activos, pero se parecen a las reservas 18%, 30%. Pero, ¿qué teníamos de deuda del sector público, deuda externa? Perdón, sí, deuda externa del sector público, 36% como saldo. Es decir, y ahora tenemos una deuda pública. No es que la deuda se pague con reservas, obviamente que no, pero es para ver las magnitudes de cuántas reservas tenemos. Y miren, interesante que en el año 98 había deuda pública por 36% del PBI, más o menos, y nada de deuda pública denominada en moneda, nada de la deuda pública adquirida por no residentes. En cambio, la deuda externa del sector público hoy en día está en la mitad adquirida por no residentes, es decir, tienen, títulos incluso en moneda nacional. Es una deuda con el exterior, pero denominada en moneda nacional. Es decir, son títulos del mercado interno, o sea, bonos en soles que los extranjeros compran. La mitad de la deuda está en soles para Perú. Eso es una ventaja porque el gobierno no tiene que endeudarse. Digamos, el gobierno no está descalzado. ¿Quién corre ahora con el riesgo cambiario? El inversionista que compra el bono en soles, que también genera turbulencia, porque si el inversionista se asusta del tipo de cambio porque ellos tienen soles. Perú tiene 50%, 55% de participación de no residentes en la deuda en soles. Suena mucho, es el de las economías emergentes el que más deuda está en manos de no residentes, pero también es cierto que la deuda como un todo es baja. Entonces, si uno saca el porcentaje de no residentes que tienen deuda pública por el monto de deuda pública de Perú, el porcentaje es poco. Pero es interesante cómo ha cambiado. O sea, hace 20 años, 30 años hubiera sido loco pensar que
el gobierno iba a emitir bonos en moneda doméstica y que el mercado se los iba a comprar. Hoy en día lo emite y los mercados compran bonos en soles, en pesos colombianos, en pesos chilenos. Miren la importancia de los capitales de corto plazo. En el 98, el saldo de capitales de corto plazo pesaba 11,5% del PBI. Hoy día casi muy parecido al saldo de inversión directa extranjera. En cambio, hoy día el corto plazo pesa solamente 3,9 y la inversión directa extranjera pesa 50,6. ¿Cómo ha cambiado un poco este peso de los capitales de corto plazo? A pesar de que el mundo está más integrado, hay más digitalización y basta hacer un clic para mover miles de millones, aún así los capitales de corto plazo pesan menos hoy en día. Por ejemplo, a partir de eso, yo puedo crear indicadores. Por ejemplo, puedo construir cuántos son el saldo de reservas internacionales entre el saldo de capitales de corto plazo, para ver qué, más o menos, si tenemos una posición sólida de reservas para enfrentar una salida de capitales. El del cuadro de la izquierda son saldos. Y vemos que antes de la crisis asiática sí teníamos un ratio pequeño, y después de la crisis asiática y hasta el año 2008-2009 esto ha vuelto a subir, tenemos una situación mucho mejor de reservas como porcentaje, como ratio de capital de corto plazo. Ahora veamos flujos. ¿Cuánto de inversión directa extranjera entra en un año versus cuánto de inversión de capital de corto plazo entra en un año? También lo puedo hacer como saldo, pero ahí lo que voy es que con la nota semanal uno podría construir indicadores de sostenibilidad, de solvencia fiscal, externa, etc. Miren, las reservas internacionales son 73,000 millones. Sí, Magali. Profe. Sí, Sebas, sí. Gracias, Levanta tu mano, Sebas. Bacán. Sí, es que no veo acá. Gracias. Nunca No te encontré la vi. mano. Perdón, levantaste la mano, creo. No te vi. Sorry. No la levanté, solo que más bien no sabía dónde encontrarla, manito. Ya. Bueno, Sí. ya. Y yo mirarla. Dime, sí. Mi pregunta es, por ejemplo, cuando decimos que en periodos de crisis, por ejemplo, que bajan las tasas de interés en países desarrollados y hay como que la búsqueda de rendimientos, eso no significa, eso como que, ¿por qué no vemos? Eso no provoca, como vemos en la data empírica, que el tipo de cambio, o mejor dicho, que el sol se fortalezca. Eso podría Que ser porque, debería, ¿no? supongo que sí, o de repente sí, pero no lo vemos porque es como que ya cae menos, ¿no? Pero... Claro, la intervención del Banco Central, por ejemplo, en esos momentos de que va desalineando el tipo de cambio, el banco puede estar comprando, por ejemplo, parte de los dólares que entran. Entonces ya el sol no se aprecia tanto porque estás inyectando algo de soles al sistema para retirar los dólares. Entonces el dólar no se deprecia en esa entrada. Otra cosa que puede ser... ¿Perdón? A pesar de que ya de que el sol ya está más debilitado respecto a antes de la crisis. ¿De qué crisis te refieres? Como para aumentar sus reservas el banco, puede ser. No, claro. O sea, en por ejemplo, de entrada de capitales, o sea, no es que el Banco Central tenga un régimen de tipo de cambio fijo, pero si ve un desalineamiento del tipo de cambio respecto a sus fundamentos, por ejemplo, exceso de capital de corto plazo, puede hacer lo que hizo como circunstancia extrema en el 2006, que puso un encaje de 120%. Otra cosa es, por ejemplo, intervenir y retirar plata un poco. Otra cosa es poner encaje a cualquier en moneda extranjera, por ejemplo, subir el encaje. O pues también regular mejor a los bancos para evitar los descalces. O hay otros países que, por ejemplo, dicen ya, hay tanta liquidez en el mundo como Brasil, que dice ya, entonces pongamos un impuesto de 7% a cualquier financiamiento vía bonos, con lo cual desincentiva que las empresas emitan bonos en el exterior y es una forma de restringir la entrega de capitales. Lo importante es que tú no estés contento con los capitales que entren, de tal manera que el tipo de cambio baja hasta 2 y no haces nada, y después cuando se va el tipo de cambio se dispara, ha generado un sobreendeudamiento, burbujas en el mercado de activos, y cuando los capitales se van, el tipo de cambio sube a 5, digamos, por exagerar, ¿no? O sea, eso es bien complicado para una economía pequeña como Perú, ¿no? Que es abierta, deja entrar capitales. Entonces, imagínense el manejo monetario y de un banco central pequeño con libre movilidad de capitales, y donde además no solamente son los capitales, Sebastián, normalmente cuando hay muchos capitales también está entrando un montón de plata porque el precio del cobre está alto, porque hemos visto en el curso que hay una relación normalmente entre el precio de commodities y entrada de capital. Entonces,
se alinea todo a que el sol se aprecie. Y después, cuando haya una crisis, por ejemplo, si hubiera un pánico por este rebrote de la pandemia o que algo pasa con la vacuna de Pfizer y los capitales se van, te encuentran un poco desarmado. Entiendo. Sí, Profe, una sí, cosita nomás sí, no, para, sí. digamos, esa es la etapa del boom, ¿no? Pero como dice, cuando viene la etapa del bust, por decirlo así, y en la caída, y vemos que hay la salida de capitales, en un segundo momento, cuando ya Estados Unidos hace su política de dinero helicóptero y inyecta liquidez al mercado, vemos como que se ve como que hay un pequeño rebote de la caída del sol por esa mayor búsqueda de rendimientos, por decirlo así. Sí, sí, efectivamente. Si quiere, ya que estoy compartiendo pantalla, y si se corta, nuestra amiga Magali va a volver. Justo tengo unas filminas acá, justo que se las iba a pasar después. Espérense un segundito, como tengo la pantalla. A ver, déjame buscar una filmina que estaba trabajando para otra cosa. Coronavirus. A ver, Mercosur. Le voy a pasar una filmina. Por ejemplo, unos cuantos datos de acá. Aquí va esto. Ah, sí. Miren la respuesta de política monetaria de la FED. Miren, la reducción de tasas es lo mismo que hizo antes, porque y ya no pudo bajar más, porque no, la FED no quiere tasa negativa, pero miren la respuesta en términos de hoja de balance. Esta es la respuesta de la pandemia. ¿Ya? Miren cómo con la pandemia hay un exceso de liquidez, ¿no? Hay impulso fiscal, pero quería mostrarles justo esto, lo que tú, Sebastián, hubo un tiempo que insistías que con la evolución del dólar durante la crisis financiera. Justo acá quiero comentarles algo. Miren, comparemos este episodio, este es el índice VIX, la línea azul, durante la crisis financiera del 2008, y este es el VIX en esta crisis. Vemos, esto está parte de uno, o sea, no quiere decir que este sea necesariamente más alto. El VIX llegó a un máximo de 81 en la crisis financiera de subprime, pero estuvo, miren, todo este periodo estuvo de alta volatilidad. ¿Por qué? Porque entre la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y, que más rápido, es que, ¿qué pasó, Sebastián? En la crisis subprime, si ustedes ven Too Big to Fail o Malas Noticias, esa película, ven cómo pasó 2 meses desde que cae Lehman Brothers hasta que se logra un paquete fiscal en el Congreso. Son 2 meses de alta volatilidad. En cambio, en esta crisis, el 13 de noviembre, el VIX llega a un máximo de 83 y rápidamente se corrige. Como contraparte, ¿qué pasa? El dólar acá se mantiene muy fuerte porque es moneda doméstica por dólares y en cambio en el presente episodio el dólar se va debilitando gradualmente. Entonces, a partir de mediados, fines de marzo, a partir del 23 de marzo, sobre todo, lo que vemos es que el dólar se ha debilitado, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente, que a veces hay mucha liquidez, pero la versión al riesgo está alta. Y aunque haya mucha liquidez en el mundo, como les he comentado antes, los capitales puede que no entren. ¿Por qué? Porque, como le digo, la vacuna, más contagios, imaginémonos así hipotéticamente que Trump hace megamarchas para reconocer la elección, cualquier cosa que afecte la versión al riesgo va a ser probablemente que los capitales no entren. Entonces, abusando de nuestra compañera Magali, podemos hacer ahorita, porque sí necesito tratar unos temas más y estamos todavía 8:41. Ahora, a partir de ahora, vamos a hacer ya ejercicios sobre tipo de cambio que le van a servir para el quinto control. Magali, un favor, en 5 minutos, ¿quieren hacer un break con un café o quieren en 5 minutos empezar? ¿O quieren 10 minutos de break? Ustedes decían, muchachos. Mientras cargamos a una nueva reunión. Ya, entonces, quieren seguir de frente, ¿no? Ya, entonces, que se cuelga esta reunión y Magali nos convoca a la siguiente. Ya, voy a volver a la presentación. Sí, ya, muy eficiente, ¿eh? La delegada alterna.